Luis, Luis Alberto Villamarín, Pulido, experto en seguridad, analista geopolítico, es miembro del Ejército de Colombia, que hoy muy gentilmente nos va a brindar una conferencia virtual sobre las reflexiones geopolíticas y prospectivas del acuerdo de paz con las FARC en Colombia. En tal sentido, pues damos la bienvenida a mi teniente coronel, Luis Alberto Villamarín Pulido, que va a tener mi coronel, 50 minutos para desarrollar su tema y al final tendremos un periodo de preguntas y respuestas. Ya es por demás conocido mi coronel Villamarín en nuestras conferencias, por lo cual le damos la bienvenida y bueno, la plataforma es suya, mi coronel. Bueno, muchísimas gracias, mi coronel, muy amable. Eh, Como siempre, agradecido por las invitaciones de ustedes del Centro de Diplomados en Altos Estudios Nacionales de Bolivia, que han dado un ejemplo importante para el continente en mantener la unidad y permanentemente esta ebullición académica de temas de todo el continente. Y desde luego para nosotros nos honra mucho que nos tengan en cuenta para poder participar con unas reflexiones máxime que este acuerdo de paz que se firmó en Colombia entre el gobierno del señor Juan Manuel Santos y las FARC los afectó a ustedes directamente en el momento crucial de la crisis que se gestó cuando Evo Morales salió del poder, abandonó el país y se desató toda esa protesta, especialmente en la zona del Chapare y cerca de Santa Cruz, con toda la violencia que desataron los grupos evistas. Entonces vamos a ver un poco rápido porque esto es muy profundo, tiene muchas cosas que analizarle. El 16 de diciembre de 2016 se firmó en el Teatro Colón el acuerdo que según el señor Juan Manuel Santos indicaba que la guerra en Colombia se había acabado y que las FARC se han vuelto buenas personas. Ya entrábamos a un paraíso de maná y miel como en la Biblia y se acabaría el terrorismo en Colombia, se acabaría el narcotráfico. Y fuera de eso, con el plebiscito y el premio Nobel de Paz que le acaban de dar a este caballero, Colombia sería el escenario de cambios trascendentales, al punto que tuvo el cinismo, el descaro y el irrespeto de ir a decirle a los israelíes que él era capaz de arreglarles en breve el problema con los palestinos. No sabemos qué dirá hoy de eso, ¿no? Bueno, ahora miremos errores garrafales que tuvo este acuerdo de paz. Los errores son muchísimos, los aciertos es muy difícil encontrarlos. Pero el primer error que tuvo ese equipo es que el equipo negociador que nombró el señor Santos fue a negociar o a conversar con los miembros de las FARC sin tener una estrategia clara, porque no tenía objetivo claro. No se sabía en el fondo si el objetivo era realmente la paz de Colombia o el premio Nobel de este caballero. Al final nos dimos cuenta que era el premio Nobel de él, sin ninguna estrategia consolidada, con un gasto monumental de recursos públicos. Tuvo por allá un embajador en España que gastó 3 millones de euros en un libro a todo color y en varios idiomas, contando el autoelogio de los grandes aportes de la familia Santos a la historia colombiana y desde luego a la paz y todo lo que se ha especulado alrededor de cómo fue que consiguió ese premio Nobel. Pero el equipo negociador iba sin estrategia, sin dirección, porque una cosa era que hay una persona nombrada ahí de director, pero otra cosa es que tenga conducción estratégica del equipo. A ese ritmo, las FARC impusieron todo el tiempo la agenda y el ritmo de las operaciones, si se le quiere llamar en términos militares, toda la dinámica en la cual se desarrolló el proceso. Entonces las FARC paraban, avanzaban, paraban, le ponían el ritmo, amenazaban con retirarse de la mesa y cada vez este caballero se inventaba una distinta hasta que por último envió
a la canciller Holguín y al ministro y al hermano, que no tenía nada que ver con el gobierno, pero entre comillas, que era el que le ha servido de contacto para iniciar los diálogos, según dicen, y lo envió allá a Cuba y no se supo al fin cuál fue el acuerdo. Después se dedujo, les aceptaron todo lo que impusieron y se firmó el primer pacto, pero eso tenía que ser sometido a un plebiscito. Infortunadamente en la Constitución colombiana dice que plebiscito no es vinculante y referendo sí es vinculante. El señor inicialmente había dicho que iba a hacer un referendo y prometió, como todas las mentiras que sabe decir, que si él perdía en el referendo, renunciaría a la presidencia de la República. Pero apenas vio que la cosa no era tan sencilla como él pensaba, entonces rápido corrió y cambió el tercio y dijo que no era un referendo sino un plebiscito. O sea que era una consulta al pueblo y que si el pueblo decía sí o no, él de todas maneras quedaba con la potestad de decir qué, qué pasaba. El tema fue que cuando ya vino el día electoral, perdió, ganó las personas que decían que no, que definitivamente ningún pacto con esos delincuentes. Entonces entró en una crisis total, pero como él es un personaje muy hábil para mentir y engañar, movió todas las fichas que tenía y de remate la oposición que andaba en las mismas, porque no se les puede perdonar, se autonombraron cabeza de la negociación tres dirigentes políticos, Álvaro Uribe Vélez, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez Maldonado. Nadie los nombró, nadie los escogió, ellos se autonombraron y fueron allá y se reunieron con Santos, después de que lo criticaban tanto, y después de que Santos había derrochado dinero público y traído toda la corruptela que hay en Colombia, que es bastante, todos se le unieron, todos los corruptos de Colombia se le unieron buscando qué sacaban de ese pacto y sin embargo el pueblo dijo no, a pesar de toda la propaganda que hicieron todos esos personajes, hasta los cónsules y embajadores hicieron eso. Me consta en Nueva York el consulado haciéndole propaganda a la paz, invitando a la gente a que votara porque sí. Y el delegado de los colombianos en el exterior, allá en Nueva York, el señor Jaime Buenahora, haciendo lo mismo. En lugar de estar aquí en Colombia cumpliendo con sus funciones de congresista, por allá moviendo cielo y tierra para conseguir votos a que la gente diera que sí. Pero después de que el pueblo dijo que no, entonces los tres caballeros, los dos caballeros y la señora que acabé de mencionar, se autonombraron y fueron, le dijeron, no, no, nosotros le agregamos 13 páginas. Y finalmente se burlaron todos del pueblo colombiano, el señor Santos y la oposición. De ahí salieron tres grupos, uno que se llama Justicia Especial, Comisión de la Verdad y Memoria Histórica. Los dos primeros ya están operando. La memoria histórica se convirtió en un foco de izquierdistas resentidos y lo manejan ellos. Allá eso es, la volvieron permanente y ahí están viviendo sabroso, como les gusta, y no producen ningún documento serio sobre la memoria histórica, pero ahí están. Y ya eso se volvió parte del paisaje. La justicia especial fue escogida hasta por una señora que era ingeniera, si no estoy mal, ingeniera mecánica. Y entonces vinieron delegados del Sendero Luminoso, delegados de los montoneros de Uruguay, los montoneros de Argentina y los tupamaros de Uruguay, eh, y otros personajes de izquierda reconocidas. Y trajeron a un abogado que era el abogado de las FARC en España, un personaje ahí sin ninguna figuración ni ningún conocimiento, pero lo metieron y ese personaje se encargó de organizar una justicia especial para la paz que se convirtió fue, su símbolo es JEP, pero parece que llamara justicia especial para pedófilos o justicia especial para las FARC. No ha hecho sino lavarle la imagen a estos delincuentes. Hace poco veíamos en la memoria histórica cómo hasta una magistrada prácticamente le intuía las respuestas al, al declarante que reconocía una cantidad de barbaridades
y le echaba la culpa a otros. Y la magistrada le daba como la idea que era lo que tenía que decir. Y otra que se llama la Comisión de la Verdad, que ni fue comisión ni fue verdad, pero sí gastó cerca de 100 millones de dólares, que nadie sabe en qué los invirtieron, en la construcción de unos documentos que llaman la Comisión de la Verdad. En un examen que estamos haciendo a diario con la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, siempre encontramos puntos que no se mencionaron en esa comisión, que son gravísimos, pero según ellos ya establecieron la verdad del conflicto. Entonces, otro gol que metieron como cobrando un tiro de esquina de taquito y rematándolo de media chalaca. Crearon también durante ese proceso unas zonas especiales transitorias, así se llamaron, y así está escrito en el pacto. Pero resulta que pasó como la Comisión de la Verdad, ni era comisión ni era verdad. Estas ni fueron zonas ni especiales ni transitorias, fueron unos espacios donde estos sujetos se asentaron y lo primero que llegaron allá a pedir fue acueducto, alcantarillado, cuando el acuerdo era reunirlos en unas carpas, facilitarles unos recursos para que constituyeran unas cooperativas y otros procesos de desarrollo socioeconómico y cómo se dice en términos colombianos, cada uno tomara su camino, ¿no? Se asentaron ahí y lo primero que le pidieron al señor Pardo Rueda, que fue el delegado de ir allá, es que les pusiera zona de internet Wi-Fi, que les construyeran carreteras, que les construyeran sedes comunales para poderse reunir a debatir, que les construyeran cocinas y comedores permanentes, cuando ese no era el acuerdo. Pero como había dinero a raudales, unos y otros se pusieron de acuerdo y salió y nunca hubo un control fiscal a fondo de esos recursos y ahí se quedaron. Ahora ya viven ahí, entonces ya era el cuento de que las mujeres estaban embarazadas. Estoy hablando que ni siquiera han entregado las armas, ¿no? Que eso era parte del proceso. Entonces que ellos seguían con las armas ahí porque tenían que proteger a las mujeres que estaban embarazadas, que eran casi todas las que estaban ahí, que tenían que darles el registro normal como corresponde a un ciudadano o a un colombiano que nace ahí, y pidieron casa, carro y beca, el oro y el moro, y todo eso se lo dio el gobierno. Lo cierto es que ahora ya no tenemos una antigua Uribe Meta, sino tenemos como 30 Uribes Metas en Colombia. Esa fue la gran conclusión de que la guerra se ha acabado. Pero el peor error que cometió el gobierno del señor Santos en estrategia y no sabían qué era lo que querían ni, ni qué era lo que estaban buscando, sino el afán era conseguir el Premio Nobel de Paz. Además, porque era evidente que el señor, el negociador, se consideraba ya candidato presidencial y ganador. Y los que estaban ahí, cada uno ya tenía un ministerio asegurado, los que lo acompañaban. Entonces, las FARC, muy hábilmente, y este es el principal logro de todo lo que hicieron allá, este es el principal. No desmovilizaron tres estructuras políticas que tenían y que han sido el sustento. Todos los presentes en la sala hemos escuchado la famosa frase del señor Mao Zedong, que el campesino es a la guerrilla como el agua es al pez. Entonces, las guerrillas del mundo, no solamente las FARC, siempre hacen eso, trabajan esas estructuras. En el caso de las FARC, las milicias bolivarianas, el Partido Comunista Clandestino y el Movimiento Bolivariano Clandestino. Cada una tiene una función, tienen un reglamento y hasta se consigue en internet, ustedes los pueden buscar y lo encuentran. Y las milicias bolivarianas fundamentalmente son guerrilleros, armados. Lo que pasa es que conviven dentro de la población civil y son los que controlan todo. El Partido Comunista Clandestino ya está ubicado en otras instancias y es el que se infiltra en los organismos claves y aparentemente no es miembro de las FARC, pero les ayuda en todo. Y el movimiento bolivariano clandestino son todos los idiotas útiles que abundan en todos los países del mundo, que se dejan vender el cuento de la paz y está escrito así. Ellos no pertenecen a la organización armada, pero hay que manejarlos como una punta de lanza o como un medio para multiplicar la revolución. Con eso, cada vez que ellos sufran algo, pues inmediatamente ganamos
más combatientes, esa es la teoría. Y eso, lo grave es que había dos generales de la República, uno del ejército y otro, el uno ha sido comandante de las fuerzas militares y el otro ha sido director de la policía. Y ni se les ocurrió nombrar eso allá, ni ponerle puntos sobre las IES, porque se sabe que hemos estado en operaciones militares contra la guerrilla, que inclusive el problema no son las mismas guerrillas, el problema son estas estructuras que son las que todo lo torpedean. Y después de que pasó el pacto, estas son las que han torpedeado todo porque son las que manejan a todos esos campesinos que salen a lebrestarse, a bloquear las vías, a lo que llaman ellos protesta social. Y cada vez que entra la policía o el ejército a destruir un cultivo de coca, esa gente las organiza, los campesinos los llevan allá y salen y rodean los soldados y los policías y los irrespetan y entonces no los dejan moverse y entonces los soldados para no utilizar la fuerza esperan hasta que vaya algún politiquero a negociar y ahí seguimos en ese jueguito que quién sabe qué fin va a tener porque un día de estos, Dios no lo quiera, eh, puede ocurrir una tragedia. El otro error garrafal del gobierno fue que en medio de sus zonas especiales transitorias y que los menores de edad sí, que no, pues los bandidos se quedaron con los menores de edad ya con el cuento de que era que esos muchachos habían buscado la guerrilla. No era que la guerrilla los había reclutado con engaños, no. Ellos habían buscado la guerrilla y se quedaban ahí hasta que fueran mayores de edad y luego les daban la licencia. Y una gran cantidad de guerrilleros salieron para Cuba a estudiar medicina. No sabemos qué tan buena sea la medicina de Cuba, no creemos. Un país que está muriendo de hambre, no sabemos si tienen hasta para comprar los guantes para hacer la cirugía o les toca lavarlos con jabón y seguir con el mismo par de guantes. No sabemos, pero probablemente ocurra así. Lo cierto es que muchos de los menores de edad terminaron fue en Cuba estudiando como médicos de la revolución y vienen a trabajar en las zonas campesinas. Ya ustedes deducen a qué vienen a hacer, todo menos a trabajar en medicina. De frente, las FARC continuaron en el narcotráfico. Eso no se puede negar. Ya veremos un caso específico de dos bandidos de esos que eran senadores. El uno era senador y el otro representante de la Cámara y terminaron metidos en un oscuro ejercicio. Les dieron también unas curules en el Congreso de la República sin que respondieran ni que hayan respondido por los crímenes de lesa humanidad. Porque como la JEP se convirtió en la Justicia Especial para los Delincuentes, entonces llegan y la JEP les puede decir lo que quieran. Y los tipos dicen, sí, lo hicimos y no pasa nada, porque se llama disque reconocimiento a la verdad. Y ya están diciendo, es más, aquí hay un caso que sigue causando muchas suspicacias, es que en el año 95 fue asesinado un candidato presidencial o un potencial candidato presidencial, para ser más concretos, que ya había sido candidato 3 veces, que era un crítico grande del gobierno de turno, especialmente porque el gobierno del señor Samper fue sindicado en Estados Unidos por tener nexos con el narcotráfico. Este señor fue asesinado y siempre la familia y las dudas que persisten en los mentideros políticos decían o han dicho que el señor Samper tenía que ver en ese crimen. Y curiosamente el señor Samper durante todo el proceso defendió mucho a las FARC en lugar de cumplir con su función como expresidente de defender la institucionalidad. Y de un momento a otro aparecieron las FARC en la JEP diciendo, nosotros fuimos los que lo matamos. Y la JEP publicó un comunicado con fecha 24 de septiembre del año 20, si no estoy mal, 2021, diciendo que las FARC aceptaban la responsabilidad de eso, pero que el documento les ha llegado con fecha 30 de septiembre. Uno no entiende cómo lo publican y ahí está hasta en la página web de la JEP. Ustedes lo pueden buscar y ver esas pequeñas perlas. Bueno, cuando les hablaba de que siguieron en el narcotráfico es porque aquí hubo un novelón de esos como para telenovela mexicana. El novelón comenzó cuando se publicaron unos videos de que este terrorista, Jesús Santrich, que era uno de los ideólogos de las FARC, estaba negociando coca con unos delincuentes, compradores de coca. Y la contraseña era un billete de dólar, el cual partían por la mitad y cuando llegara la primera
el primer pedido o el primer contacto en Estados Unidos, quien iba a informar que ya ha llegado el pedido, llevaba ese medio billete y lo unían y tenía que ser número y todo exacto. Entonces les pidieron 10 kilos de coca de prueba y este bandido se lo entregó a los delincuentes internacionales. Lo que él no sabía era que estaba hablando con la DEA. Entonces, quien estaba encabezando la red de los narcotraficantes era este otro que vemos aquí en la foto, Iván Márquez, que fue prácticamente el cerebro de las negociaciones en Cuba, el que le impuso todo ese fárrago de páginas al gobierno colombiano. Y el sobrino de él, inmediatamente cuando vio el problema en que estaba metido, porque aparecía hasta el esposo de una reina, el papá de una reina de belleza, aparecía ahí metido en ese negocio. Entonces, cuando el sobrino de este, que estaba metido hasta los tuétanos, se vio cogido, fue y se entregó y dijo, yo quiero es hablar con Estados Unidos para que me cambien la identidad y tal y Pascual y por allí y por allá. Y de una vez lo delató a este, a García, perdón, a Iván Márquez y a Santrich, que eran los responsables. Y el principal promotor de eso era otro terrorista muy conocido en Colombia, que fue siempre el coequipero de un argentino, de quien hablaremos más adelante, que fue muy famoso en Colombia en la cuadrilla Teófilo Forero y terminó metido en Bolivia en todos los desmanes que hubo. Entonces, cuando se destapó todo este problema, este par de delincuentes que estaban ya en ese pacto que tenían con el señor Santos, este Iván Márquez era senador ya por las FARC y este otro bandido era representante a la Cámara por las FARC. Este alcanzó a estar detenido, pero como suele suceder en nuestros países, Pedro tuvo la culpa porque Juan fue el que le dijo a Roberto y entonces Roberto le dijo a Martín y Martín le dijo a Carlos, o sea que finalmente la culpa la termina teniendo es de María. De esa forma se dieron la maña de que los términos se dilataran y aparecieron una cantidad de defensores de todas partes de Colombia y del mundo que este pobre era un cieguito, que no veía, que no sé qué, y hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos intervino y terminó libre. Pero él sabía que seguía vinculado al proceso, entonces se voló para Venezuela y de un momento a otro ya no aparece aquí en silla de ruedas, ni pobrecito el viejito sin nadita que comer, sino aparece al lado del otro bandido con un fusil AK-47 anunciando la creación de la segunda Marquetalia, porque según ellos, las 310 páginas de imposiciones al gobierno colombiano no han funcionado. Ahora hablemos un poquitico de este otro grupo, que es el ELN, que inició también conversaciones con el señor Santos, pero han sido mucho más hábiles para manipular eso. Durante el gobierno Duque no pudieron negociar porque asesinaron a unos cadetes de la policía en la Escuela General Santander y se armó la trifulca y no pudieron. Pero es que miremos que estos tipos llevan muchos años en Venezuela y ya vamos a hablar de Venezuela. Primero ya dijimos, Iván Márquez y Santrich terminan en Venezuela después de ser señalados de estar traficando coca, protegidos por el narco régimen del ilustrísimo estadista Nicolás Maduro. Y aquí entonces una revista o un portal de una organización muy seria que analiza el crimen internacional dijo claramente, el ELN para Colombia tiene el objetivo de la toma del poder y cometen estos actos terroristas y estas acciones delictivas, y ahí están relacionadas. En cambio, para Venezuela son parte de su proyecto de defensa nacional y tienen estas características. Allá tienen hasta economías criminales. Se hizo público que en la zona del arco minero de Venezuela le entregaron hasta una mina de oro al ELN para que la maneje y de ahí deriva sus recursos. Desde hace muchos años, la inteligencia militar colombiana tiene una información que en Suiza hay unas cuentas grandísimas, abultadas en dólares del ELN. Simultáneamente en todo ese enredo que hubo de que un grupo de las FARC se fue para el narcotráfico y el otro en apariencia se quedó siendo partido político transparente, ocurrieron una serie de vendetas entre ellos, se mataron entre ellos, porque por el narcotráfico se partieron en varios grupos, las mismas FARC, y entre ellos comenzaron a matarse
Y en una carta muy interesante que publicaron los medios de comunicación aquí en Colombia, uno de esos delincuentes, muy conocido aquí, con un prontuario extenso, públicamente le reclamó a los que están en el Congreso actualmente varias cositas. Les dijo, oiga, ¿y por qué no traen los kilitos de oro que tienen en lingotes guardados en Cuba? Y a otro bandido de esos muy conocido, como el Tornillo Lozada, y le decían Tornillo, porque fue el pedófilo más grande que hubo en las FARC, violó todos los niños y niñas que llegaran a sus campamentos, y hoy es uno de los moralistas de la paz. Y las mismas guerrilleras que fueron violadas por él públicamente se lo han dicho hasta en el Congreso de la República, pero él es un inocente ciudadano. Son campañas que hace la CIA y la derecha para desprestigiarlo. Entonces, quedó claro que ese señor tenía hasta unos misiles tierra-aire aquí escondidos en Bogotá. Uno se pregunta, cuando Petro decía que un misil tierra-aire quería derribar su avión, ¿no sería que estaba ahí de esos? Una pregunta que surge, ¿no? Bueno, lo cierto es que las FARC terminaron con el ELN, un sector de las FARC muy cercano al ELN y completamente identificado con Nicolás Maduro, y el otro grupo no. Entre tanto, el señor Petro procedió a abrir negociaciones de paz con uno de los grupos. Ese lo encabeza este sujeto. Lo llaman Iván Mordisco. Y antes lo encabezaba uno que se llamaba Gentil Duarte. ¿Pero qué le pasó a Gentil Duarte? Que entre ellos se mataron por negocios de coca. Es una cantidad de combates. Y luego, entonces, el grupo de este sujeto, que es muy grande, además que parece que tiene un liderazgo importante dentro de las demás cuadrillas y mueve mucho dinero de narcotráfico y minería ilegal, se regó por todo el país y entonces entre ellos se buscan y se matan. Pero eso sí, donde ven a los soldados o a los policías descuidados, también los matan. Entonces, una violencia aterradora y todos los días tenemos hechos como el que tal vez ustedes escucharon hace un par de semanas del ataque terrorista contra la Escuela Militar de Aviación en Cali con un par de camiones cargados de explosivos. Ayer, anteayer publicaron los medios que hay en los límites de Colombia y Ecuador. Este sujeto, Iván Mordisco, ordenó activar una carga de explosivos contra una base de la Armada Nacional. Y él es el que tiene bajo su control a lo que hablábamos ahora hace un rato, milicias bolivarianas, Partido Comunista Clandestino y Movimiento Bolivariano Clandestino, que no se desmovilizaron y que son los que están instigando todas esas actividades de bloqueo a las fuerzas militares y de policía cada vez que hay una operación contra los narcotraficantes o los laboratorios o se va a capturar algún delincuente de estos. Pero al mismo tiempo ha habido una cantidad de combates terribles. Este sujeto, Iván Mordisco, es el jefe de un grupo que se llama Carolina Ramírez, de los tantos grupos que tiene bajo su mando. Y cerca a él delinquen ahí en la frontera con Ecuador y Perú otros que se llaman los comandos de frontera, que son muy ligados a los carteles del narcotráfico mexicano. Y por el control de ese narcotráfico ha habido unos combates asqueantes. Al mundo entero le dio la vuelta a unos videos en los que aparecen personas que son arrojadas de la volqueta al piso como si estuvieran descargando un viaje de cemento o de arena o de piedra o de gravilla para una construcción, de lo que fue y recogió la alcaldía de Puerto Guzmán en el Putumayo. Entonces han sembrado una oleada de terror y eso se reflejó ahora en el Catatumbo a comienzos de año, cuando el ELN, Catatumbo es en los límites con Venezuela, el ELN le robó, perdón, las FARC de este tipo, del tal Mordisco, no las de Iván Márquez, sino las de Mordisco, le robaron al cartel de los soles de Venezuela un cargamento de coca. Entonces Maduro le facilitó los medios oficiales de Venezuela al ELN para que viniera desde otra región y apoyara a los que están en el Catatumbo y mataron casi 100 personas en esa venganza. Fue otra de las oleadas que ha habido. Esta es una de las tantas noticias que ha salido de cuando se enfrentan y publican hasta fotos de cómo ellos mismos tienen a los guerrilleros que
no mataron, que los tienen capturados y llaman a la Cruz Roja es que para entregárselos. Eso ha ocurrido varias veces, entre ellos, todo producto del que la guerra en Colombia se ha acabado, dijo Juan Manuel Santos. Ahora miremos este caso que es bien complejo. Este es el límite de Colombia con Ecuador y con Perú. Aquí ustedes ven la línea divisoria entre Perú y Ecuador y estos son la zona colombiana donde están los famosos comandos de frontera. Estos sujetos inicialmente, cuando se firmó el pacto Farsantos, quedaron prácticamente independientes y vino un grupo mexicano que le dicen la Constru, que es de delincuentes del cartel de Sinaloa, los organizó y comenzó a pagarle sueldo. Entonces Iván Márquez envió desde Venezuela al sujeto que les decía ahora el tal Paisa, el amigo del argentino que estuvo en Bolivia delinquiendo, y él vino y los convenció que se unieran a las FARC. Pero el gran problema es que aquí al norte ya estaba asentado el señor Iván Mordisco con sus cuadrillas. Entonces, aquí en este sector de Puerto Guzmán, que es el que les nombro, cada vez que se encuentran se matan, pero de manera salvaje. Esos son 15 o 20 de ellos que se matan ahí y luego tienen el descaro de circular los videos por las redes sociales. Y como ustedes ven, toda la frontera está llena de delincuentes y hay muchos documentos e informaciones de que en los tres países, cuatro, porque Brasil queda un poquitico más abajo, se mueve todo el negocio de la droga. Ahora, eh, Inside Crime, que es la misma entidad que analiza mucho esto, lo investiga in situ, no es que les cuentan, sino que viajan hasta allá, hicieron este mapeo de las rutas del narcotráfico y muestran que por lo menos en el sur del país, en los departamentos de Putumayo, Amazonas y Nariño, que limitan con Perú, Ecuador y Brasil, toda la coca que se mueve, que es mucha, la controlan los comandos de frontera y que esa es la razón para que aquí al norte la cuadrilla Carolina Ramírez de Iván Mordisco los busque para matarlos y quitarles el control. Pero hay una diferencia que es esencial en este tema. Es que lo usual es que a un guerrillero comunista nunca le paguen sueldo, porque él es en teoría un revolucionario que lucha por un cambio en el pueblo. Pero a estos comandos de frontera sí les pagan más o menos el equivalente entre 1.000 y 1.500 dólares mensuales por ser delincuentes. Y es pago fijo como si fuera una empresa o una fuerza militar normal. Entonces los de aquí están mucho más motivados y a los otros se envenenan con que estos de este lado son, o mejor, a los de acá, a los de Iván Mordisco los aleccionan que ellos son revolucionarios porque no están con intereses capitalistas y esa es una de las razones por qué se matan, pero el fondo de todo es el control de todos estos cultivos de coca que ustedes ven aquí, que es lo que mapea Inside Crime con autorización de Colombia, pero sabiendo todos cómo es que funcionan las cosas, al otro lado de la frontera es igualitico, y más en Ecuador, donde han tenido mucha complicidad de la izquierda ecuatoriana. Y aquí ya, en este mapa, que es mucho más amplio, se presenta qué otros grupos criminales hay. Entonces, como ustedes ven, aquí está la lista al lado derecho y hay un poco de nombres rarísimos. Aparece que ya está en Colombia hasta el Comando Vermelho o Comando Rojo, que es lo mismo, que es brasileño. Está el Cartel Jalisco Nueva Generación, que es mexicano. Está el Cartel de Sinaloa, como ustedes lo ven con su CS. Está un colectivo insurgente, que es otro grupo que apareció ahí entre ellos. Y, mejor dicho, y los centros de acopio están muy bien determinados en distintas regiones y allá controlados por las milicias bolivarianas y por el Partido Comunista Clandestino y otras organizaciones salen. Ahora se disfrazan y dicen que son guardias campesinas y guardias indígenas. Bueno, ahora hablemos un poco de este bandido, el tal Camilo, alias Camilo, Facundo Molares. Este terrorista fue incorporado a las FARC por intermedio de un sujeto que fue muchos años el secretario general del Partido Comunista en Argentina de nombre Patricio Echegaray. Este sujeto apareció en los computadores de Raúl Reyes, muy relacionado, igual con los dirigentes Aymara de Bolivia
y con los dirigentes mapuches de Chile y con el Comando Vermelho del Brasil y directamente con el señor Lula, mientras Chávez y Rafael Correa, que eran reconocidos pro FARC, tenían uno o dos ministros hablando con las FARC. Lula tenía cinco, porque como Brasil es más grande, entonces necesitaba más. Y allá vivían una cantidad de terroristas de las FARC, eh, todos casados con brasileñas. Entonces, por constitución, el Brasil no puede extraditar a un ciudadano que se haya casado con una ciudadana brasileña o una ciudadana que se haya casado con un ciudadano brasileño. No los extraditan porque la constitución lo prohíbe. Entonces ya con ese solo hecho de que eran casados les daban la nacionalidad brasileña y allá vivían y viven. Tal vez ustedes han oído nombrar mucho a un señor Celso Amorín, que es el uña y mugre de Lula da Silva. También era el uña y mugre de las FARC y de Evo Morales, del Obispo Rojo en el Paraguay y de Pepe Mujica en Uruguay y naturalmente incondicional amigo de los esposos Kirchner en la Argentina. En ese orden de ideas, este sujeto, el tal Facundo Molares, llegó a Colombia y perteneció durante más o menos 15 años a la escuadra especial o la milicia especial de la Teófilo Forero. ¿Qué era la Teófilo Forero? Era una organización que crearon las FARC de comandos terrestres siguiendo el ejemplo de los ejércitos regulares del mundo. Eso fue idea de Tiro Fijo. Él siempre tuvo ese concepto de que ellos como FARC debían tener una agrupación de fuerzas especiales y la tuvo, y eh, unas escuelas de formación de comandos de fuerzas especiales y lograron hacerlo. Lo llamaron o se conocieron como los Pisasuaves. Este terrorista argentino, aquí se ve la diferencia cuando era joven, era muy delgado, atlético, parecía un futbolista argentino, y aquí ya lo vemos cuando entró en su etapa final, antes de ir a reunirse con Chávez en el séptimo infierno, y ya estaba bastante obeso, pero eso no obstaba que siguiera metido en sus actividades criminales. Pues resulta que este sujeto, el tal Camilo Molares, fue uno de los firmantes de paz y es uno de los que aparece en el proceso eh, del acuerdo entre Santos y las FARC. Pero de un momento a otro se desapareció. Él tenía que hacer presentaciones a los juzgados porque así estuviera en la JEP o ya adscrito a la JEP, todavía estaba en proceso de tránsito de un lado a otro y además porque tenía varios expedientes abiertos y la única garantía de que no se fuera a eludir la justicia, porque había un condicionamiento que si no decía la verdad ante la JEP, pues también lo podían capturar y encarcelar como cualquier otro delincuente. Entonces, sabiendo todos los pecados que tenía, que eran muchos, se voló. Pero es que además en ese doble juego que estaban haciendo ellos, le convenía más este, para las guerrillas de otro país o para los grupos violentos. Y coincidió en el preludio de la pandemia que hubo las manifestaciones violentas que ocurrieron en Bolivia con el abandono del poder que hizo el señor Evo Morales y todo lo que se generó alrededor de la persecución que le hicieron a la señora Yanine Áñez. Entonces, ¿qué ocurrió? Que este bandido terminó herido en una de esas protestas y se escondió en Argentina. Inicialmente fue capturado y no sabemos cómo quedó libre, pero terminó en Argentina y allá lo capturaron en Argentina. Como vemos, ahí está la Policía Federal Argentina en coordinación con la Interpol, capturándolo y presentándolo en una rueda de prensa como un terrorista buscado por Colombia y por Bolivia. Pero en Bolivia se ha politizado el tema de tal manera que toda la culpa la tenía la señora Yanine Áñez y no este delincuente que ha participado en todos esos desórdenes. Finalmente, en ires y venires lo lograron traer y comenzaron todas las organizaciones de derechos humanos de varios países del mundo
a promover la libertad de este señor. Y ya cuando subió el gobierno del señor Arce, pues hasta el ministro de Justicia dijo que era increíble que el gobierno dictatorial de la señora Áñez hubiera encarcelado a semejante ciudadano tan transparente. Pero mientras resolvía su problema jurídico, decidieron enviarlo a la Argentina y allá, producto del COVID, murió. Entonces, en apariencia, se fue ese. Pero como el narcotráfico, que es la triangulación que se arma aquí con las FARC y con los movimientos revoltosos de Latinoamérica, siguen vivos y están trabajando en llave, pues de las FARC de Mordisco y de Segunda Marquetalia siguen enviando a Chile, Argentina, a Brasil, a Bolivia, gente para que los entrene o, sentido contrario, vienen de esos países a continuar el entrenamiento en los campamentos guerrilleros que tienen en Venezuela. Eso no es una suposición, lo ha escrito varias veces la revista Inside Crime y lo han confesado inclusive guerrilleros capturados. Pero como estamos en Colombia en la paz total y en Venezuela con el cuento de que ya Estados Unidos va a derrocar o que el imperio viene a derrocar el gobierno popular revolucionario bolivariano y todos esos nombres, entonces pasa a segundo plano la información, pero es una realidad que está ocurriendo. Eh, ya dijimos, lo liberó Bolivia. Entonces miremos unas conclusiones muy breves para entender cuál ha sido la prospección. Las FARC continúan con su concepto de la continuidad comunista, pero se esconden o se protegen con el argumento de que es que hay FARC y disidencias de las FARC. Y las supuestas disidencias, cada vez que los entrevistan, dicen, no, nosotros no nos digan disidencias, nosotros somos las FARC. El Partido de los Comunes, que fue el que se abrió de las FARC, siempre se defiende, dice que ellos no, que ellos son santas palomas, que por eso están contando la verdad, pero es que las dudas persisten. Bueno, en segunda medida, el Foro Sao Paulo sigue su empeño. Lula da Silva les cayó como una bendición que hubiera regresado al poder. Ya lo hemos estudiado aquí en conversatorios con politólogos brasileños especialistas. Lula da Silva busca jugar es a manipular sus intereses de los otros países y le conviene mantener ese foro de Sao Paulo para que en los otros países haya el desorden que a él le conviene para que Brasil se fortalezca más. Es más o menos el concepto que nos ha dado especialmente Driss Ghali. En todo este enredo, la realidad es que el narcotráfico y la minería ilegal que se están dando por parejo en casi todos los países de Latinoamérica donde hay minería son la fuente de financiación de estos grupos armados ilegales. Y a eso se le suma la connivencia de algunos dirigentes políticos como la señora Chembao, como el señor López Obrador, como Daniel Ortega, como la narcodictadura cubana, Petro, el señor Maduro, etcétera. De esto también nos queda una conclusión. Antes, en los años 60, 70 y 80, el epicentro o la sede social del terrorismo de Latinoamérica era Cuba, ahora es Venezuela. Y el narco régimen del señor Maduro cada vez no solo que se clava el mismo el puñal, sino que lo demuestra más abiertamente, pero aparecen personajes como Petro diciendo que no existe el cartel de los soles. Imagínense ustedes eso. O sea, medio mundo y el otro medio sabe, pero el único que no sabe es Petro. Él de buena fe cree que no existe el cartel de los soles. En todo este enredo también la paz sigue siendo el estratagema. ¿Cómo nos explicamos aquí, todos presentes, que hacen un pacto de 298 páginas, que eh, es más que dos constituciones de Colombia, en lo cual le meten de todo y para todo y por todo para cambiar el país y lo comienzan a implementar con varias líneas de acción y saque dinero a raudales porque ha salido dinero por toneladas para eso ya durante tres gobiernos que son el final de Santos, todo el gobierno Duque y el gobierno de este señor Petro. Pero la paz no funciona.
Entonces necesitan volver a hacer otro acuerdo en el cual falta incluir otras cositas y hacer cumplir las que según ellos no se han cumplido. Y aparecen todas estas organizaciones de izquierda. Es que si ustedes leen las conclusiones de cada reunión del Foro Sao Paulo, siempre dirá lo mismo. Punto número uno, prioridad la paz de Colombia y la paz en Latinoamérica. Porque si no hay paz, habrá violencia social y todos esos argumentos que ya se les conoce. Entonces la paz seguirá siendo el estratagema. Y detrás de la paz, la manipulación de el tema de los derechos humanos, la manipulación de eh, las persecuciones, que es que no se ha podido cumplir y entonces toca dejar los otros años de curules aquí a las FARC en Colombia, etcétera. En especial, tres mandatarios les hacen el juego y les colaboran mucho con eso. Díaz Canel, porque ha dependido como parásito Cuba, primero de la Unión Soviética y después de Venezuela, y luego Venezuela en crisis, entonces ahora tienen que buscar por lo menos cómo les entran dólares de turismo allá, así sea turismo burocrático de los que hacen las negociaciones de paz, y cómo las guerrillas y el narcotráfico llevan a blanquear dinero a la isla, y eso también les ayuda a sobrevivir porque su desgobierno es aterrador. Y Petro y Maduro, por los intereses que tienen, como dijo hoy el señor Bolívar, es que Petro es descalificado en Colombia, pero es un líder mundial. Analicen ustedes eso. Entonces, ellos le hacen el juego a todos estos grupos guerrilleros, porque es que la paz, eh, hay que hablar de ella, pero ojalá que no se concrete rápido, porque hay que seguir manejando ese prurito. Entonces, llegamos hasta ahí, mi coronel, ya le damos la palabra a ustedes para escuchar sus conceptos desde Bolivia y sus aportes. Adelante, mi coronel. Muy amable, mi coronel, muy agradecido. Tengo aquí algunas interrogantes que le voy a retransmitir, por favor, para que nos aclare algo más, mi coronel, referente a este gran y importante tema. Por lo que sucede actualmente en Colombia, después de casi 9 años de haberse firmado el Tratado de Paz entre el Estado colombiano y las FARC, ¿considera usted que se han cumplido las 6 resoluciones de dicho Tratado de Paz? No, pues que no se han podido cumplir, porque es que las FARC tampoco cumplieron. Ahí vimos que nunca entregaron a los menores de edad, que nunca entregaron los recursos, que no han restaurado a ninguna de las víctimas, que se han burlado del pueblo colombiano, que encontraron fue un tribunal cómplice para eludir cualquier responsabilidad y que por más dinero que les den, nunca llegará a su destino. Por ejemplo, en ese momento se destinaron, creo que fue 2 o 3 millones de pesos, que es más o menos como $1.000 de la época, por guerrillero para que emprendieran un proyecto productivo cada uno, un capital semilla. Los que están en el Congreso, los cabecillas principales, dijeron no, eso no se le puede entregar a los guerrilleros rasos porque ellos lo convierten en dinero bolsillo y entonces volvemos a la violencia. Lo concentramos aquí en una cooperativa a la cual le abrieron personería jurídica y todo el proceso, y todo ese dinero se lo citó el señor Santos allá y el señor Pardo Rueda, todo, completico. Hasta el momento de hoy no sabemos qué pasó con ese dinero. Hay por ahí algunos emprendimientos de algunos grupos de estos, pero son más individuales o regionales focalizados que un proyecto nacional, como decían. Entonces, ellos no han cumplido con eso. Eh, Decían que el acuerdo de paz gravitaba sobre tres palabras de esas palabrejas que se inventan esos analistas internacionales y esos abogados internacionales que participan en los procesos en la ONU, que era el DDR, desarme, desmovilización y reparación. Desarme siempre quedó la duda porque salieron con el cuento que por, entre comillas, dignidad, ellos no iban a mostrar sus armas que entregaban, pero que la ONU hacía un inventario que sería secreto y que eso sería para hacer unos monumentos y no sé qué más cosas. Nunca supimos qué armas entregaron. Lo cierto es que, por ejemplo, en el gobierno del señor Fujimori, el señor Vladimiro Montesino les trajo 10.000 fusiles y según la ONU entregaron 6.700 armas, pero hay 7.000 guerrilleros y algo más en la lista de los desmovilizados. Y ya en este momento las disidencias tienen más o menos como otros 8.000 guerrilleros y con unas armas inclusive mucho mejores
y a juzgar por la carta que Romaña les enviaba a los de secretaría hablándole de los lingoticos de oro que tienen escondidos en La Habana y la coronada, porque les decía, es que ustedes coronaron un negocito y no coronaron exactamente a una reina. Entonces compartan con los demás, no sean avarientos, les decía Romaña. Y también les decía que entregaran los misiles tierra-aire que tienen escondidos en Bogotá. Entonces, por ende, con estas personas engañando, mintiendo, eh, y siempre utilizando, por ejemplo, en el Cauca, allá hay uno de esos zonas especiales de temporales que se convirtieron en permanentes. Allá no puede entrar la fuerza militar, no puede entrar nadie. Antes, al contrario, el ejército va a cuidarlos. Y como ocurrió en el Guaviare hace poco, una tropa que fue a cuidar a esa gente y venía de regreso, fue emboscada por los mismos guerrilleros y tuvieron el cinismo de decir fue que nos equivocamos y pensamos que era el otro grupo y el señor Petro siguió negociando con ellos como si no pasara nada. Entonces, ante tanta mentira y tanto engaño, es que no lo han cumplido ellos y no han permitido que los dineros lleguen donde deben llegar. Pero nadie se atreve a decir eso porque políticamente es mejor para la propaganda decir que ahora sí se va a hacer la paz. Gracias, mi coronel, por ese amplio criterio en la respuesta. La siguiente. ¿Usted considera que la implementación del Tratado de Paz ha redefinido la seguridad nacional colombiana? Es decir, si el Estado colombiano pasó de un esquema de guerra contra insurgente a un enfoque híbrido. Yo pienso que ni lo uno ni lo otro, ni pasamos del esquema de guerra contra insurgentes, ni estamos en el esquema híbrido. Además, porque Colombia es signataria de dos acuerdos internacionales muy importantes en seguridad. El uno es el de seguridad multidimensional del año 2003 en la OEA y que se supone que es vinculante porque lo firmaron todos los estados latinoamericanos, o casi todos, ¿no? Cuba no lo firmó porque no pertenece a la OEA. Pero lo firmaron y quedó de acuerdo unas prioridades de seguridad multidimensional en las cuales se incluye el terrorismo, el narcotráfico, la delincuencia transnacional, la trata de personas y el lavado de activos. Están ahí establecidos y es obligación de todos cumplirlo. Y de eso es que vive la guerrilla colombiana. Y lo han seguido haciendo después de que firmaron el Pacto Farsantos. Luego, en el año 2020, con ocasión del tema que les decía del ataque terrorista a la escuela de policía aquí en Bogotá, al año siguiente vino el señor Mike Pompeo, que era el secretario de Estado de Estados Unidos, y presidió con la canciller Claudia Blum y con el presidente Duque una cumbre internacional de las Américas en la cual estaban los cancilleres de casi todos los países y se hizo otro acuerdo que era combatir el terrorismo y todos lo firmaron. Claro, Bolivia no lo firmó porque estaba todavía, no, Bolivia sí lo firmó, no, el que no lo firmó fue México, que el señor López Obrador dijo que para él las FARC no eran terroristas y que él no firmaba eso. Cuba, pues desde luego no lo iba a firmar porque son de los mismos, Venezuela menos y Nicaragua menos, los demás lo firmaron. Y Colombia se supone que tiene que cumplir eso. Además, Colombia pertenece como un socio adherente a la OTAN, no es miembro de la OTAN, pero tiene una adherencia ahí especial, como que le da algunas gabelas, sobre todo de entrenamiento y de instrucción, y debería cumplir unas normas, pero desde que subió el señor Petro con el cuento de la paz total, entonces parece que la paz total es superior a todas las doctrinas de seguridad y defensa y no se ha cumplido. O sea, ni lo uno ni lo otro, mi coronel. Gracias, mi coronel. Mm, Tengo dos preguntas más, mi coronel, y ahí terminamos. En su criterio, ¿cuáles serían los escenarios prospectivos de la situación de seguridad interna en su país hacia el 2035, considerando un escenario optimista, otro pesimista y uno intermedio de la evolución del Tratado de Paz en Colombia? Mire, sea pesimista, sea optimista o sea intermedio, aquí se requiere algo y es que se cumplan esos dos tratados que son internacionales y que tienen fuerza de cumplimiento obligatorio, son vinculantes. Pero mientras en los países esté esa ideologización de la seguridad, es imposible, es imposible. Y aquí en Colombia la padecemos también, no crea que no, porque el señor Petro mira la seguridad es como un mecanismo para sus intereses de clase, como él llama, como los comunistas, e intereses de partido izquierdista.
Y dentro de los sectores de la derecha, hay muchos que consideran que la seguridad es su patrimonio personal para imponer sus criterios de seguridad. Y en ambos casos, unos y otros consideran que las fuerzas militares y de policía son como un mal necesario que tienen ahí para utilizarlo de acuerdo con. Entonces, de esa manera es imposible porque se le da primero un enfoque solamente de seguridad militar y policial al problema y en segunda medida no se actúa ni de manera internacional ni en conjunto. Al ritmo que vamos, en el caso específico de Colombia, no le veo mayor perspectiva a que cambie con los grupos armados, porque hoy muere el tal Mordisco, el tal Cholinga, hay un poco de apodos rarísimos que se ponen entre ellos, pero ahí hay otro que está dispuesto a seguir, porque es que el escenario lo permite y los mismos dirigentes políticos enfrascados más en elecciones, en buscarse ellos sin importarles toda esta estructura del Estado y lo que pondría usted como prospección estratégica, no lo plantean. Y creo que esa es una enfermedad de todo el tercer mundo, que no hay ninguna prospección a largo plazo, sino el inmediatismo y el afán de los políticos de turno de cómo se ubican para sus propios beneficios, sin importar al final la ideología, sino más bien el amor al dinero y a la repartija de puestos. Mm. Muy cierto. Gracias, mi coronel. La última. ¿Cuán importante ha sido en su criterio la presencia de los observadores de las Naciones Unidas para garantizar el cumplimiento del Tratado de Paz en Colombia? No, pues aquí llegaron hasta el momento en que se iban con todas las guerrilleras que eran indisciplinadas de la cintura para abajo y hacían unos carnavales impresionantes y eso salía muy bueno. Además, estos señores ya sabían que la mejor fórmula era que el proceso de paz no se firmara rápido, no que se les acababan los viáticos. Por cada día que estaban en Colombia estaban ganando como $150. ¿Qué afán había de que eso funcionara rápido? ¿No? Entre más se demorara, ellos duraban más tiempo ahí. El aporte de las Naciones Unidas fue muy pobre, pero a nivel de alto cilindraje de las Naciones Unidas le dieron la vuelta. Como eran incapaces de meter en cintura a Bachar al-Assad, que estaba asesinando sirios, que daba miedo, pero estaba respaldado por Rusia, entonces ya el Consejo de Seguridad quedaba bloqueado. Eh, en ese momento había unos problemas muy graves en el África, pero estaban los intereses de Rusia, del Reino Unido, de Estados Unidos allá, entonces tampoco era problema grave. Necesitaban algo que mostrar y encontraron el preciso, el que dijo que él iba a acabar con la guerra en Colombia y nos arregló. La verdad, monda y lironda, clara y concreta, el aporte de la ONU al proceso de paz fue muy pobre. Tienen unas oficinas de seguimiento que todos los meses o cada 6 meses, cada 3 meses, publican un informe de que no se ha cumplido y que estamos instando al gobierno que cumpla o que sí se ha cumplido parcialmente esto, o que las Naciones Unidas con sus programas de la UNESCO y otros han ayudado, pero en realidad esos delegados de la ONU, no de ahora, sino de hace muchos años, no han sido eficientes ni en Colombia, ni en el África, ni en otros, en la parte del conflicto armado. Hay que reconocerles, han sido muy eficientes es en la parte de la UNESCO, de la FAO y otras organizaciones. Pero esta específica de los mediadores de paz no tienen nada que mostrar. Gracias, mi coronel. Con eso hemos concluido el periodo de preguntas, mi coronel. A continuación voy a ceder la palabra al coronel Gustavo Terán. Él mismo va a dar unas conclusiones desde la perspectiva del Centro de Diplomados de Altos Estudios Nacionales. Adelante, mi coronel. Gracias, coronel César Tesanos Pinto. Inicialmente, a nombre del Centro de Diplomados Nacionales, deseo expresar, en primer lugar, el agradecimiento al señor Teniente Coronel Luis Villamarín Pulido por su permanente apoyo a nuestro centro desde hace años atrás, con importantes y magníficas conferencias que nos permiten actualizarnos de la problemática a nivel mundial, regional, y hoy nos tocó
poder analizar de una manera breve y escuchar e informarnos sobre los alcances del Tratado de Paz que firmó el Estado de Colombia con las FARC. En ese sentido, mi coronel, eh, a nombre del general San Martín, de todo su directorio y en particular también del Comité de Análisis Estratégico del CEDAEN, nos sentimos pues muy agradecidos por todo el análisis que usted ha brindado. De una manera breve, perdón, voy a hacer una síntesis de lo que usted nos ha hablado esta noche. El propósito era de que usted nos haga un análisis geopolítico con también el propósito de poder expresar algunos escenarios prospectivos respecto al Tratado de Paz con las FARC. Como usted muy bien nos indicaba, el expresidente Juan Manuel Santos, el año 2016, firmó en representación del Estado colombiano ese Tratado de Paz con las FARC. Usted nos ha relatado en las diferentes diapositivas que nos ha presentado, particularmente los errores garrafales que se han ido desarrollando a lo largo de estos 9 años que ya van a cumplir hasta fin de año de la ejecución y puesta en práctica de este Tratado de Paz, que considero que todos los países deseamos vivir en paz. También consideramos de que el pueblo de Colombia quiere vivir en paz, sus fuerzas armadas, la población en general quiere vivir en paz y quieren encontrar la paz. Sin embargo, con todo lo que usted nos ha delatado, mi coronel, por los errores garrafales, tanto en los equipos de negociación, en los problemas de las estrategias que pudieron definir en su momento el Estado colombiano, pues nos ha permitido llegar a ciertas conclusiones, ¿no? Más allá de las conclusiones que usted nos ha dado, mi coronel, con las interesantes informaciones y análisis que usted nos ha efectuado y las preguntas que le ha realizado el señor coronel César Tesanos Pinto, podemos pues llegar a las conclusiones en sentido de que el acuerdo de paz con las FARC fue un punto de inflexión histórico con muy buena intención política que cambió la naturaleza del conflicto colombiano, pero por todo lo que usted nos ha expuesto, al darnos una descripción sobre la situación actual de los diferentes grupos de las FARC y los grupos insurgentes en su país, podemos indicar de que el conflicto aún no se ha resuelto. Prospectivamente, Colombia enfrenta, consideramos, una lucha entre consolidar la paz o caer en una paz fragmentada, donde la violencia, por lo que usted nos ha descrito y por lo que escuchamos diariamente en los medios de comunicación social, la violencia persiste bajo nuevas formas y actores, tanto internos como transnacionales. No ha habido un fin del conflicto, de acuerdo a lo que usted nos ha expuesto y nos ha mostrado en las diferentes diapositivas, mi coronel. No ha habido un fin de conflicto en Colombia, es decir, no se cumplió con el objetivo de desarme total y tránsito de todos esos grupos insurgentes pertenecientes a las FARC a la vida civil, que era parte de una de las resoluciones de ese tratado de paz. Así también consideramos que no se pudo cumplir con la transformación y participación de las FARC en un partido político, como decía una de las resoluciones de este tratado de paz, un partido político legal, con garantías de seguridad a aquellos ex subversivos
que en su momento dejaron las armas y pretendieron volver a la vida normal y civil en su país. Tampoco se cumplió con el objetivo de sustituir la lucha armada de las FARC por la disputa política al interior de esos grupos que forman parte o que formaron parte de una manera, podríamos decir, tanto interna de las FARC, pero también como resultado de intereses ajenos a su país. No se cumplieron las resoluciones, las 6 resoluciones del conflicto. La primera resolución, revisando el Internet, mi coronel, establece la transformación del conflicto interno colombiano. El propósito era de que las FARC puedan deponer las armas, sin embargo, no significó la desaparición de la violencia, sino su reconfiguración, de acuerdo a lo que usted nos ha mostrado en esos mapas, en los gráficos, así como también de alguna otra manera ese tratado de paz incumplido ha generado un impacto regional andino-amazónico en los países vecinos, limítrofes con Colombia y también no limítrofes. Es decir, ya hablando desde el punto de vista geopolítico, por lo que usted nos ha explicado, mi coronel, el proceso de paz ha tenido repercusiones en la geopolítica regional. Si bien redujo la narrativa de guerra revolucionaria, pero abrió espacios de cooperación internacional limitados y tal vez, como usted muy bien hacía una descripción y un diagnóstico del aporte de la ONU en este proceso de paz, esos espacios de cooperación internacional también fueron o son un fracaso. Generó vacíos de poder en zonas fronterizas, tal cual usted nos ha mostrado en las diapositivas, particularmente en la presencia de grupos armados diferentes en la frontera con Ecuador, de Perú y también seguramente con la frontera que ustedes tienen con el Brasil. Si bien cuando se firmó el Tratado de Paz el 2016, mi coronel, Colombia proyectó una imagen de liderazgo en construcción de paz que le permitió de alguna otra manera ganar importancia a nivel internacional y en su momento credibilidad en el ámbito de la diplomacia, pero por todo lo que usted nos ha explicado, mi coronel, por los incumplimientos de dicho tratado, por la persistencia de la violencia en su país, todo esto y lo anterior que usted ha manifestado ha puesto en entredicho la viabilidad de acuerdos similares que se podrían dar en nuestra región a futuro. De ahí que cuando le hacía la pregunta el coronel César Tesanos Pinto sobre algunos escenarios prospectivos, ya sea un escenario optimista, otro intermedio, un pesimista, usted fue taxativo, mi coronel, en sentido de que
no se llega a predecir y establecer escenarios prospectivos que vayan en cumplimiento realmente a la buena intención que pudo haber en su momento de buscar la paz y sellar la paz definitiva entre hermanos colombianos para que ese país tan importante en la emancipación de, de nuestro continente y particularmente del subcontinente sudamericano, pues pueda de una vez desarrollarse en un ambiente de paz, de armonía, y que más allá de las diferencias ideológicas, pues puedan convivir en paz con él. Finalmente, en base a lo que usted nos ha mencionado, podemos decir que lastimosamente una nueva misión de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas, ha fracasado o está en proceso de fracaso como resultado de que la participación de las Naciones Unidas la planifican algunos expertos de escritorio y que no entienden y no han entendido los problemas específicos de cada país. Y que lastimosamente ese vendría a ser uno de los motivos por los cuales también en Colombia la misión de mediadores y observadores al proceso de paz no estaría alcanzando los objetivos que así se han trazado. Nuevamente, mi coronel, muchísimas gracias a nombre del SEDAEN, cuyo presidente, el general Juan Carlos San Martín Ceballos, le expresa todo el agradecimiento por su permanente apoyo y el compromiso, mi coronel, de seguir también aportando y apoyando a la Fundación de Liderazgo de Transformación de Colombia que usted dirige y que permanentemente también nos realiza análisis geopolíticos de la realidad regional y mundial. Muchísimas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias a usted y a todos, a mi general San Martín, al Centro de Estudios de Defensa que tienen ustedes, muy importante. Eh, Nos parece que los problemas, para comenzar a resolverlos de verdad, hay que tratarlos como son, no con pañitos de agua tibia ni con disimulos que no conducen a nada. Es una cruda realidad. Ese acuerdo no funcionó y estamos viviendo la violencia y cada día el país más polarizado. Y usted tiene toda la razón. Increíble que un país, una nación, entre hermanos matándonos por los intereses de unos pocos y la incursión del narcotráfico fundamentalmente con sus ambiciones que parecen interminables. Este tema seguirá siendo eh, asunto de debate permanente, pero por ahora esa es nuestra conclusión. No ha funcionado. A la ONU, en la parte, reitero y soy claro, a la parte del tema de la paz no le funcionó porque no se ha cumplido y si no se ha cumplido, pues no funcionó. En la parte de la UNESCO, que tiene mucha más prolongación en el tiempo y mejores proyectos, sí le ha funcionado. Lo hemos visto inclusive aquí en otros talleres como han aportado en actividades importantes. Lo mismo con la FAO, pero respecto a la paz desafortunadamente no. Y es una tristeza que todo ese dinero que se ha gastado se haya perdido, se haya ido como por un ducto de agua irrefrenable. Muchísimas gracias a todos. Les deseamos una feliz noche. Eh, Muy honrados con que nos inviten a participar en esto, pero creemos que a la hermana Bolivia también se le presentan muchos problemas y algunas eh, enseñanzas o lecciones aprendidas les queda de esto para asimilarlas y hacer la analogía en los respectivos campos. Que Dios nos bendiga e ilumine este hermoso continente
en el cual nacimos todos los aquí presentes. Muy Eso, agradecido, mi coronel, por sus palabras y bueno, esperamos estar en próximas oportunidades aquí en la plataforma virtual del Centro de Diplomados en Altos Estudios Nacionales de Bolivia, con temas de suma trascendencia para el análisis y la reflexión. Muy agradecido, mi coronel, que tenga muy buenas noches. gracias igualmente, mi coronel, muy amable.